Hola a todos, en esta ocasión voy a presentar el problema 819 de la cuarta edición de Fogler. Este problema básicamente nos habla de una alimentación a un CSTR enchaquetado, en el cual se está llevando una reacción de primer orden que es irreversible y en fase líquida, una conversión de A a B, y buena canción, y que se tiene una alimentación pura al reactor de 0.5 gramos mol por minuto de A. La curva de generación, es decir, la gráfica que vamos a ver en un momento está dada por la ecuación de generación de calor, que es la que vemos en pantalla. Y pues les adelanto un poco, esta es la curva que está dada por la generación de calor en función de la temperatura. El problema básicamente nos pide cinco incisos, el cual el primero es que determinemos la temperatura de entrada que debe precalentarse el líquido para que se opere a una conversión alta. Lo mismo para la temperatura de entrada, cuál es la temperatura correspondiente. Ahí nos avienta las respuestas. Suponer que el líquido se calienta a 5 grados centígrados por encima de la temperatura de inicio, del inciso A, es decir, de la conversión más alta, y después se enfría a 10 centígrados permaneciendo ahí, y nos pregunta cuál sería su conversión. ¿Cuál es la temperatura de extinción para este sistema de reacción? Y que se escribe una pregunta que requiera el pensamiento crítico y después pues se haga lo que se necesite. La información adicional nos da el calor de reacción, la capacidad calorífica y pues bueno, las temperaturas ambiente y un poquito de más, ahí la transferencia de calor. Entonces lo primero que deberíamos hacer es emular la gráfica que ya nos incluye el problema para poder facilitar un poco las cosas. Así, de esta manera pasaríamos a la parte donde, bueno, ya tenemos aquí las gráficas. Como pueden ver, ya tengo un poquito el trabajo adelantado. Está la temperatura en contra de la generación de calor. Y bueno, ahí se tomaron los datos meramente empíricos, imitando un poco la tabla. Y como pueden ver, estas son las temperaturas que se trazan en las líneas diagonales para poder encontrar la intersección con esta línea del calor generado. Esto, bueno, no pude integrarlas a la gráfica, pero debería de darnos algo muy parecido a esto. ¿Y para qué necesitábamos esto? Bueno, con las temperaturas estas de intersección podemos trazar esta gráfica. Esta gráfica es conocida como la curva de ignición-extinción de temperatura, donde en la parte inferior podemos localizar claramente una línea donde el sistema en estado estacionario es estable, la línea del medio son puntos inestables del estado estacionario y la línea superior vuelve a ser estable. Entonces, hasta este punto ya podemos empezar a resolver lo que nos pide el problema. En este caso, para obtener la máxima conversión tenemos que acudir al máximo punto de los estados estables. En nuestro caso sería el punto 14, que está en la parte superior, donde intersecta con la línea recta. Entonces ahí podemos observar que si bajamos hasta la línea ordenada nos da un aproximado de una temperatura inicial de 202 grados centígrados. Ahora, para conocer la temperatura del líquido en el reactor que corresponde a esta temperatura, acudimos de manera horizontal hasta chocar con la abscisa desde el punto 14 y nos da un aproximado de 199 grados centígrados correspondiente a las respuestas que pues ya se dio con anterioridad del problema. Para el inciso C, se nos pide que supongamos que ahora de los 202 grados centígrados que teníamos se aumenten 5 grados por encima de la temperatura y después se haga un enfriamiento de 10 grados centígrados y esa temperatura se permanece y nos pide la conversión. Para encontrar la solución a esto, primero tenemos que aumentar esos 5 grados, que llegaría a 207, ubicándonos en la gráfica entre el punto 14 y el punto 15. Pero ahora, si hacemos la disminución de 10 grados centígrados, estaríamos en un punto de 197 aproximadamente. Ok, a partir de ese punto lo que se tiene que hacer es de forma vertical ascender hasta el intercepto con la línea superior y después trazar una línea horizontal hasta la abscisa para así encontrar una temperatura de aproximadamente 197 grados centígrados. Después de esto se toma la ecuación del calor, donde nos dice que es la temperatura menos 2 veces la temperatura de inicio menos 100 grados centígrados, y eso nos da una cantidad de calor. En este caso la cantidad de calor que vamos a obtener son 96
calorías por mol y obteniendo las 96 calorías utilizamos la ecuación de la fracción, que es esa cantidad de calorías entre 100 y nos da 0.96 grados. Esa sería la respuesta al inciso C. Ahora nos pide cuál sería la temperatura de extinción para el sistema de reacción. En nuestro caso, lo que tendríamos que hacer es acudir a la línea superior, viendo que esta línea, bueno, el punto mínimo es el punto 3, que va de 3, 6, 9, 12, 14 y 15, el punto mínimo, porque eso indica una disminución de temperatura, ese sería el punto mínimo. Entonces acudiríamos de manera horizontal por la línea trazada hasta el punto 2. De tal modo, vemos que si seguimos trazando esta línea hasta la ordenada, encontramos un valor entre 150 y 160, siendo un aproximado de 157 grados centígrados. Esta sería nuestra temperatura de extinción para el sistema de reacción. Por último, se nos pide que se escriba una pregunta que requiere un pensamiento crítico y después se explique por qué lo requiere. En ese caso, considero necesario hacer la pregunta de si se puede trabajar en los límites de tanto temperatura de extinción como de ignición, arriesgándonos a obtener un sistema inestable en el estado estacionario. La respuesta sería: se puede trabajar, sin embargo, por las variaciones y fluctuaciones que existen en la temperatura en un reactor, que es algo normal, podríamos entrar en una zona de inestabilidad del estado no estacionario, y es algo que no nos conviene. Por eso se sugeriría que se trabajara a un cierto rango superior de los límites para no arriesgarnos a entrar a sistemas no estables.